Muy cordial saludo. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el programa de educación ambiental. Para hablar del programa de educación ambiental, primero debemos conocer el concepto de qué es un programa de educación ambiental. Nos dice que un programa de educación ambiental es un proceso destinado a la formación de una comunidad que se esté formado en valores, ¿cierto?, en conceptos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para una convivencia armónica entre los seres humanos, su cultura y el medio ambiente. Entonces, un programa de educación ambiental está dirigido a eso, a forjar en valores, en conocimientos y en aprendizaje relacionado con nuestro entorno, con nuestro medio ambiente, el cual nos permita orientar a las comunidades, a los grupos de personas o a quien esté dirigido el programa en cuanto al concepto de la conservación y preservación de nuestro territorio. El diseño de un programa de educación ambiental tiene contempladas varias fases. Dentro de estas tenemos como primero la planificación y las cuestiones previas. En ese proceso de la planificación nos dice que se trata de desarrollar o estructurar las acciones de lo que se va a hacer, de lo que se quiere hacer y lo que se quiere transmitir a través del programa de educación ambiental formulado o planteado. Dentro de las cuestiones previas tenemos que tener en cuenta cuál es la problemática ambiental a la cual va a estar dirigido nuestro programa o proyecto de educación ambiental, quiénes van a ser los beneficiarios, hacia quién va a estar dirigido, qué es lo que queremos transmitir, cómo lo vamos a transmitir y qué tiempo se necesita para realizar este programa o proyecto. Dentro de esa formulación del programa de educación ambiental tenemos tres fases fundamentales, las cuales están dirigidas a la fase 1, que es la fase de contextualización. La fase 2 tenemos la fase de identificación de situaciones ambientales y la fase 3, que es la fase de planeación. En ese contexto, en la fase 1, tenemos la denominación del programa. Entonces, aquí es cuando le damos esa identidad a nuestro programa a través de un título, ¿cierto? Que el título refleja o indica lo que se investiga o lo que se plantea, que debe ser claro, preciso y concreto. Entonces, aquí identificamos el nombre de nuestro programa de educación ambiental, el cual debe responder a tres interrogantes, ¿no? ¿Qué se va a hacer, sobre qué y dónde se va a realizar el programa de educación ambiental? Dentro de esa primera fase de contextualización e identificación de nuestro programa o proyecto, también tenemos la parte de lo que es el eslogan. El eslogan es un gráfico, una figura o un esquema llamativo en el cual nosotros planteemos o proyectemos esa identidad del programa. Como lo vemos ahí en el ejemplo, pues es una gota de agua donde nos representa ese programa que puede ser encaminado al uso y ahorro eficiente del agua. La frase que acompaña al eslogan nos dice que proyecta de forma sencilla el sentido del programa y el lema debe ser original e impactante a la divulgación con el fin de obtener o de generar un impacto positivo en la población que está siendo objeto de nuestro programa a implementar. Bueno, el logo es otro de los procesos o de los pasos en la fase de contextualización, donde es un esquema representativo, ¿cierto?, del cual
identifique la problemática general de la institución, de la ciudad o del entorno en el cual estemos trabajando o desarrollando nuestro proyecto. Bueno, otro aspecto importante es la introducción, ¿cierto? Que nos dice que la introducción es una descripción breve del contenido desarrollado o a desarrollar, que esta debe ser de forma resumida y debe completar o debe tener en cuenta los siguientes pasos, que nos dice que debe ser una descripción breve de la situación medioambiental que se presente en el sitio o en el lugar donde se está queriendo implementar el programa de educación ambiental y que debe dar respuestas a 3 interrogantes, donde nos debe decir que por qué se hace el programa, para qué se hace el programa y cómo se realiza el programa. Bueno, dentro de ese tercer paso de la fase de contextualización tenemos la parte de los antecedentes, que los antecedentes son una descripción de la situación ambiental que se presenta en el lugar a nivel local, regional o nacional. Esto debemos describir ahí qué estudios se han hecho, se han realizado en cuanto a la temática que tiene que ver del programa de educación ambiental. Si estamos hablando de contaminación de agua, pues se debe describir qué otras instituciones han investigado sobre este proceso de la contaminación del agua, qué estudios se han realizado sobre para determinar que esa agua en determinado lugar está contaminada. Bueno, en el punto número 4 tenemos como tal ya el planteamiento del problema. Entonces acá ya debemos puntualizar sobre cuál es la problemática que se está presentando en ese lugar, en ese sitio. Si la problemática ambiental que se evidencia es por el mal manejo de los residuos o es por vertimientos líquidos o por afectaciones forestales, afectaciones de la contaminación atmosférica o qué tipo de problemática es en la cual nosotros queremos puntualizar. El siguiente paso es la justificación. Entonces, en la justificación debemos, valga la redundancia, justificar por qué se debe desarrollar ese programa de educación ambiental. Entonces, para la justificación debemos dar respuesta a los interrogantes de el por qué, cómo, dónde y cuándo o cuáles son las herramientas que se van a utilizar para el desarrollo de ese programa o proyecto. Bueno, el siguiente paso es definir y plantearnos los objetivos del programa. Entonces, como primera medida, debemos formular el objetivo general, el cual nos dice o indica que según la problemática identificada, el objetivo general del proyecto debe expresar el resultado final que se espera obtener del producto o de la investigación. El objetivo general debe ir de la mano con el título del proyecto, ¿cierto? Deben ser congruentes y consecuentes con lo que se quiere realizar y con lo que se quiere lograr. Entonces, el objetivo general debe cumplir con estos pasos que debemos describir qué se pretende hacer, a quién va a beneficiar ese programa, ese proyecto, dónde se realizarán las actividades del programa o del proyecto y para qué se hará ese programa o proyecto. Bueno, como tal en la fase de planeación también ya implementamos lo que son los objetivos específicos, ¿cierto? Que los objetivos específicos reflejan como las actividades que vamos a realizar durante el programa para cumplir con el objetivo general. Entonces, estos objetivos específicos nos reflejan fundamentalmente las actividades que nosotros vamos a realizar en aras de cumplir con el programa y cumplir con los objetivos, el objetivo general trazado. Bueno, dentro de esa fase de planeación también tenemos lo que es el marco teórico y el marco legal. El marco teórico está relacionado con los conceptos
que se identifican en este proceso del programa según la problemática ambiental establecida o definida sobre la cual vamos a trabajar. Entonces, si vamos a trabajar sobre el manejo inadecuado de los residuos sólidos, por ejemplo, entonces debemos contemplar en el programa todos los fundamentos teóricos relacionados con eso del manejo de los residuos. En el marco legal debemos mencionar las leyes, las normas, los decretos o resoluciones relacionadas con el tema del programa o del proyecto. Si estamos hablando de residuos, entonces debemos mencionar toda la normatividad relacionada con el manejo de lo adecuado de los residuos sólidos, según las normas colombianas vigentes. Bueno, en la parte de la fase de planeación también tenemos como punto número 8 el diseño metodológico, 8.1 el tipo de investigación y las técnicas o instrumentos utilizados. Este diseño metodológico pues está relacionado o menciona cómo se va a ejecutar el programa o proyecto, o sea, qué mecanismos o qué actividades vamos a realizar para poder dar a conocer ese programa de educación ambiental. ¿Qué tipo de investigaciones podemos realizar? Si cualitativas o cuantitativas, ¿cierto? Si vamos a hacer un diagnóstico, si vamos a hacer un estudio o vamos a realizar una encuesta donde digamos cuál es el grado de afectación que se tiene en la población, por ejemplo, por el mal manejo de los residuos. Esos son los instrumentos que nosotros tenemos como herramientas para desarrollar este tipo de investigaciones, con las prácticas de campo también y con todo el proceso de herramientas didácticas o tecnológicas. Dentro de esas técnicas didácticas o instrumentos utilizados, entonces, ¿qué herramientas vamos a utilizar para desarrollar ese programa o proyecto? Entonces, que voy a utilizar fotografías, videos, salidas de campo, entrevistas a la población para dar a conocer el programa planteado. Bueno, dentro de esa fase de planeación también tenemos que contemplar lo que son los recursos y el presupuesto, ¿cierto? Todo programa, todo proyecto demanda de unos recursos y un presupuesto para que se puedan llevar a cabo y se puedan ejecutar. Entonces, dentro de eso tenemos lo que está contemplado como los recursos humanos, los equipos, personal técnico, la capacitación, salidas pedagógicas si se tienen contempladas y actividades en generales. Cada una de estas requiere de un presupuesto por mínimo que sea. Todo eso lo tenemos que relacionar también dentro de nuestro programa. El presupuesto está encaminado pues a los recursos económicos e imprevistos, ¿cierto? Hace referencia pues a los costos de cada uno de los recursos identificados anteriormente. ¿Qué costos me acarrea contratar a una persona experta en el tema? ¿Qué costos conlleva realizar una actividad de salida de campo, una actividad didáctica? Si necesito un computador, ¿qué costo tiene? El material didáctico, las fotocopias y demás instrumentos de ayuda que pueda tener para dar a conocer mi proyecto. Bueno, aquí tengo pues más o menos un ejemplo de lo que sería ese presupuesto de inversión. Aquí en el caso de manejo de residuos necesitaríamos canecas, costales, bolsas, guantes, mascarillas, gel, marcadores y todos los gastos que tienen que ver con mano de obra. Eso nos da unos costos totales y ese sería esa parte del presupuesto. En la fase 3 también tenemos lo que es el cronograma de actividades. Entonces, está ligado también a esa parte de que nosotros primero debemos, como lo dije al inicio, planificar lo que vamos a realizar y cómo se va a realizar. Entonces, acá tenemos lo que es el cronograma de actividades, donde planteamos cuánto nos vamos a demorar realizando o llevando a cabo ese programa de educación ambiental, a través dando cumplimiento a los objetivos generales pactados. Y el punto número 11 serían los resultados de análisis, que nos tienen que ver con la parte de la implementación del programa o proyecto ambiental, ¿cierto? Donde evaluamos ya los resultados que se obtuvieron con la implementación del programa.
si la comunidad fue receptiva frente a lo que se plantea o frente a lo que está establecido en dicho documento, en dicho programa. Acá tengo pues un ejemplo más o menos de cómo se formula o se formularía ese cronograma de actividades, ¿cierto? Si lo vamos a hacer por meses, por año o por días, por semanas, pero siempre teniendo en cuenta que se debe realizar por cada uno de los objetivos específicos planteados. ¿Qué actividades vamos a desarrollar para cada uno de los objetivos y qué tiempo nos tardaría en ejecutarlas? Bueno, como punto número 12 ya tendríamos las conclusiones, que en todo programa debemos plantearnos las conclusiones basadas en los resultados, ¿cierto? Pueden haber una o varias conclusiones de acuerdo a ese resultado y evaluación de nuestro programa o nuestro proyecto. Las recomendaciones que tengamos que hacer teniendo en cuenta también esos resultados y esa implementación del programa. Y importantísimo, los referentes bibliográficos, porque como planteamos toda la información que está planteada en el programa, no es de nuestra autoría 100%, porque si bien es cierto, vimos por allá lo del marco legal y el marco conceptual. Ese marco legal lo debemos referenciar, el marco conceptual igualmente, y toda la información que plasmemos en el documento que no sea de nuestra autoría, la debemos referenciar por derechos de autor, ¿no? Debemos colocar la fuente mediante la cual nos basamos para obtener esa información. Ya como último aparte serían los anexos. Entonces en los anexos, en esos programas, vamos a colocar todas las herramientas o todo lo que nos sirva como para soportar el trabajo. Pueden ser encuestas, pueden ser videos, fotografías, gráficos, figuras, todo lo que le dé soporte y validez al programa o proyecto. Y pues acá tenemos más o menos cómo se hace una cita bibliográfica teniendo en cuenta las normas y contexto, ¿cierto? Entonces pues citamos primero al autor, el año, el nombre del libro, el nombre del artículo, qué institución lo publicó y qué página consultamos. Muchas gracias por su atención, espero haya sido de mucha utilidad esta presentación que nos ilustra sobre cómo formular o plantear un programa de educación ambiental. Adiós, nos veremos en una próxima oportunidad.